¿Cuál de vacaciones? Pero vacaciones en realidad, pues, ¿no? Bueno, fueron muy poquitas. Sí. Pero algo se hizo. Pero claro, fueron vacaciones de la Sí. universidad, pero de la No. Yo no tengo Entonces vacaciones. lo que vamos a ver hoy día es equidad, desigualdad y pobreza. Acabo de subir esta presentación al aula y también subí un archivo, un Excel, en documentos como complementarios, sí. Que lo vamos a ir usando durante el día para hacer una actividad en grupo. Entonces, en las clases pasadas hemos estado viendo el concepto de bienestar social. El bienestar social, como vimos, considera por una parte el ingreso o el consumo o la generación total de bienestar en una sociedad y también la distribución de ingresos, en algunos casos. Después tiene la desigualdad o la equidad, que la equidad, a diferencia del bienestar social, se preocupa solamente de la distribución de ingresos. O sea, las mediciones de desigualdad solo ven la distribución de ingresos y no ven como el total o el tamaño o el total de ingresos o el total del consumo o el total del bienestar social. Se preocupan más bien de la desigualdad y cómo está distribuido este consumo, este ingreso, este bienestar dentro de la sociedad. Y finalmente, la pobreza se preocupa solamente de aquellas personas de menores ingresos. Entonces, hoy día, en otras clases hemos visto el tema del bienestar social. Hoy día vamos a ver lo que es desigualdad o equidad y pobreza. Entonces, primero, para medir la desigualdad existen diversas formas, o hay distintas cosas que podemos medir. Por una parte podemos medir los ingresos, o sea, los ingresos de una persona, comparados los ingresos de los distintos grupos de la población, se pueden comparar. Por otra parte, alguien podría decir, hey, pero el ingreso no es un buen reflejo porque en realidad el consumo es lo que importa, porque en realidad el consumo es lo que nos entrega bienestar. Entonces, bajo esa lógica, se podría medir el consumo y se podría medir la desigualdad en el consumo. Pero también pasa que muchas veces las personas que tienen mayores ingresos o que tienen mayor patrimonio, mayor riqueza, no consumen todos sus ingresos. Entonces, por otra parte, otra cosa que podríamos medir es la desigualdad en la riqueza o la desigualdad en el patrimonio. Y finalmente, también alguien podría decir que en realidad la utilidad o el bienestar o la felicidad, y esto lo estuvimos discutiendo un poco la vez pasada, no depende en realidad del ingreso ni del consumo, sino que depende de la felicidad. Entonces, también otra forma de medir la desigualdad sería medir la desigualdad en la utilidad o en la felicidad o en la satisfacción de ciertas cosas. O sea, podemos medir la desigualdad en los accesos a la educación, la desigualdad en los accesos a la salud, la desigualdad en los tipos de vivienda, etc. Y finalmente, eso primero es en qué parte medimos la desigualdad. O sea, cómo medimos la desigualdad, qué es lo que estamos midiendo. Y también otra interrogante es alguien decir, por ejemplo, tenemos que medir la desigualdad per cápita, o sea, un hogar de 5 personas en que el ingreso per cápita son 200.000 pesos, o sea, el ingreso total de 1 millón de pesos, es igual tiene la misma calidad de vida que una persona sola que vive sola y tiene un ingreso de 200.000 pesos. No. Entonces, ¿debiésemos medir la desigualdad per cápita o debiésemos medir la desigualdad por hogar? ¿Quiénes opinan que debiésemos medir la desigualdad per cápita, por persona? Es que depende de lo que necesitemos, yo creo. Porque, no sé, pues, per cápita me puede servir para una cosa y por hogar me puede servir para otra. No es lo mismo tampoco, así como el mismo el ejemplo que tú diste, tampoco es lo mismo que una persona viva con 1 millón de pesos. Entonces, si sacamos por hogar, esa persona del 1.000.000 de pesos con la de 200.000 pesos, como que, no sé. O la del 1.000.000 de pesos con las 5 personas en una casa,
con 1.000.000 de pesos tampoco es lo mismo. Pero es que estáis comparando riqueza, pues no estáis comparando como... No, pues por eso, si es que dice per cápita o por hogar. Y si lo comparamos por hogar, en ese A caso, ver, espérate, vamos tenemos a ver. 1.000.000 de pesos en ambas casas. Pues, en una casa Pero que que está ahí com- vive una persona y en una casa que viven 5. Claro, pero Y si estoy lo asumiendo hacemos- que comparáis riqueza por hogar. Y ahí, bueno, ahí depende del índice, pero también es un poco como irrisorio calcular ya 1.000.000 de pesos para una casa un hogar con 2 personas y 10 personas tampoco es lo mismo, ¿cachai? pues. Entonces igual hay un factor per cápita que se mide en el momento en que valoro un hogar. Claro. ¿Y qué estás diciendo tú? Quizás habría una tercera forma de decir, no sé, como una casa de una cinco integrantes, completar 1.000.000, que me decían, pero la mantención de la casa te cuesta 20 bases, ¿cachai? Como correcciones, por lo tanto, no Claro. puede hacer tantas cosas. Puede ser tantas cosas, claro. Que hace más Pueden hacer complejo. muchas cosas, y eso sería como medir el ingreso disponible. Y en el fondo, porque esta interrogante ha dado vuelta tanto de que se mide per cápita o se mide por hogar, al final lo que se hace ahora, por lo menos en Chile y en otras partes en realidad, es que se hace un ajuste al ingreso per cápita. Entonces, lo que se hace es decir, tiene un factor de 1 para el primer adulto y luego tiene un factor de 0,7 para los siguientes adultos. O sea, una familia de 2 adultos tendría un factor de 1,7 y luego su factor de 0,5 por cada niño. Entonces, de esta forma se calcula como el número de habitantes ajustado. Entonces, una familia de 2 adultos y 2 niños con un ingreso de 1.000.000 de pesos. Es 2 puntos. Ese niño se divide en 2 puntos. Igual es complejo eso, porque ¿qué pasa si el otro adulto es un adulto mayor? Porque definitivamente los gastos de un adulto mayor se disparan en comparación con un adulto joven, por ¿Será ejemplo. como de una persona trabajando? Claro, lo que pasa es que acá estamos viendo, en el fondo, son distintas formas de medirlo, y acá estamos viendo los ingresos en general. Aunque haya mucho debate y todo, se mide, la desigualdad se puede medir por ingresos o por multicriterio, que es la contestación de necesidades. Entonces, los ingresos, al final, lo que nos importa es como lo que entra, no los gastos. Cuando hablamos de gastos, sería una desigualdad de consumo. Y ahí, para usar esos criterios, o sea, para decir que un adulto mayor necesita más, son criterios ya de equidad. Entonces, claro que no, o sea, claro que es injusto, porque en el fondo es distinto decir, son 2 adultos de 80 años y 3 bebés, que decir una casa que tiene 2 adultos de 40 trabajadores con 3 adolescentes de 17 años. Nosotros acá en el país, ¿con qué herramienta medimos esto? Yo sé que hay una ficha de la casa, ¿o no? Que supuestamente los bonos IFI y todo eso tenían como un puntaje y había gente que se lo ganaba y gente que no se lo ganaba. Claro, es Sí, así. Esto se mide en Chile, se mide con la encuesta CACEN. con la casencia. Con la CACEN, sí. Y supuestamente ahí medimos ingresos, medimos consumo, porque los discapacitados tienen factores y te damos puntaje. Lo que pasa es que, claro, tenemos 2 cosas. En el fondo, el ingreso se mide, Mide las dos. bueno, se mide por datos del SI, porque la CACEN no se aplica a toda la población, se aplica como a cierto rango. Y entonces tenemos ingresos que se usan también datos del SI, que se usan datos de la CACEN, que se usan datos del censo. Y también aquí en la CACEN también se describen datos de consumo, que también tienen que ver con la canasta básica. Consumo y canasta básica. Y eso se usa también para construir los índices como para calcular la línea de la pobreza. Y lo vamos a ver un poco más adelante. Consumo, canasta básica. Porque como vamos a ver más adelante, la pobreza se puede medir por ingreso o también se puede medir, ahora en los últimos años también se está midiendo por multicriterio, que al final es como la preocupación de necesidades, que tienen que ver con la salud, con el acceso a la educación, con las condiciones de la vivienda, etc. Que no siempre están relacionadas uno porque existen unas diferencias al final en el gasto potencial o las necesidades de las distintas personas. ¿Necesidades previamente señaladas o necesidades
para cumplir las necesidades de las personas como personalmente. Le preguntan cuáles son las necesidades, qué tan cubiertas las tiene, o uno No. enumera una necesidad y dice qué tan cubiertas Sí. tienes estas necesidades estándar. En esta encuesta era así, sí. Hay otros índices de felicidad que lo ve como la OCDE, que ahí miden y que ahí las personas en el fondo pueden reportar según su visión y según su percepción de lo que es, de cuán satisfechos están con sus necesidades. Pero- Mucha discusión sobre eso. Sí, pero, y me parece un tema súper controversial porque claro, no necesariamente lo que una persona reporta, o sea, lo que se mide es lo que a una persona sí le da bienestar. Porque hay una especificidad. La inquietud de cada uno van a ser súper distintas. Sí. Necesariamente tienen que haber algún grado de formalidad. Claro. Claro, porque es complejo, pero también es complejo a veces comparar como los bienestarem o lo que No es como acabamos Bután, de el decir, país que tiene el índice de la felicidad más alto. Pero bueno, siguiendo un poco los índices de desigualdad, en el fondo por convención Como generalmente se hace en medida de ingresos. O a veces se mide también, por ejemplo, el patrimonio, la riqueza. ¿Y por qué? Porque al final es lo más fácil de medir. El consumo igual es más complejo y con los ingresos en general es lo que tenemos más datos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos estas tres sociedades, tenemos la sociedad A, la B y la C, y que las tres sociedades tienen un ingreso de 10, total de 10, y que las tres sociedades tienen 10 individuos. La sociedad A muestra el ingreso de cada individuo, entonces los primeros tres, los tres que ganan menos ganan muy poquito, apenas se ¿Cómo ven, se llama el país? o sea, no se ve en realidad. Y ya acá, como del ingreso quinto empieza a aumentar y el ingreso, y la persona 10 gana 8. La sociedad B tiene 10 individuos y cada Nepal. individuo gana Nepal, 1. Nepal. Y la sociedad C tiene también 10 individuos y acá los individuos de menor ingreso también ganan poquito, pero ya a mayores ingresos va aumentando más. Va aumentando un poquito más, de forma más pareja, el ingreso. Entonces, ¿cuál opinan ustedes que es la sociedad más desigual? Mira, la ¿Alguien opina algo distinto? Ay, no caché. No. Perdón. ¿Y la menos desigual? ¿O la más equitativa? la B. La B. Bien, perfecto. Entonces, en este caso es un ejemplo como más o menos se podía ver, se puede ver cuál es más desigual que la otra. Eso está mal. Ahora, ¿cómo vamos a medir qué tan desigual? ¿Cómo? Porque en realidad este caso no sé, no, es como difícil que se vea algo así, en general es más, no es tanta la diferencia, ¿ya? Eso significa que en general vamos a observar diferencias entre los indicadores, ¿ya? En este caso en particular los indicadores por lo general entregan el mismo orden. ¿Y cómo podemos medir entonces qué tan desigual es una sociedad con respecto de la otra? Existen entonces distintos indicadores o índices de desigualdad. El primero es el rango, que es sencillo, también coeficientes de variación, la curva de Lorenz, el índice de Gini, que es un índice que es bien conocido, que se usa harto. También tenemos índices de ratio y índices de entropía, ¿ya? La primera gran diferencia entre los distintos índices, y también es una cuestión que también genera controversia, ¿es algo absoluto o es relativo? No son el ¿Qué que quiere más, decir pero esto? son como Es que bien la crearon el desigualdad concepto de medir absoluta como o la país. desigualdad La felicidad relativa. no se le pregunta a todo el mundo. En un índice, por ejemplo, como el índice de Gini, que la desigualdad es relativa, si los ingresos de dos personas aumentan proporcionalmente, entonces eso quiere decir que el índice no cambia. ¿Ya? O sea, eso quiere decir que si la persona en el 2010, la persona A ganaba, en 2010 la persona A ganaba 100 y la persona B ganaba 10, y luego en el 2020 la persona A ganaba 150 y la persona B ganaba 15, en un índice relativo como lo son el índice de Gini o los índices de ratio, esto no cambia. No cambia la desigualdad. Y en un índice absoluto, en los índices absolutos la desigualdad no cambia cuando la cantidad total es la misma.
O sea, por ejemplo, si en el 2010 si en el 2010 la persona A ganaba 100, la persona B ganaba 10, y en el 2020 la persona B gana 30 y la persona A gana 120, según un criterio absoluto, esto sería lo mismo, ¿ya? Pero acá vemos, por ejemplo, con un criterio relativo, esto disminuyó, acá la desigualdad disminuyó mucho, pero con un criterio absoluto esta se mantiene. La desigualdad disminuye. Entonces, ese es el primer factor a tomar en cuenta. Los criterios absolutos es que la diferencia, por ejemplo, una persona gana 1 millón y una persona gana 100.000 pesos, si en 10 años, bueno, el año siguiente, la persona gana 1.100.000 y la otra persona que ganaba 100.000 ahora gana 100.000 más, cada uno gana 100.000 más, entonces así la desigualdad no cambia, Claro, según los criterios absolutos. en ese ejemplo tenía un diferencial de 90. Mientras se mantenga el 90 de manera absoluta, no hay cambio en la desigualdad. Y desde arriba, ¿qué porcentaje de B sobre A ha tenido? La B ha tenido un 10% y abajo mantenía ese 10%, entonces el Gini relativo también se mantiene. Claro. O sea, de acá del Pero, 2010 al 2020 hay 20 más. No, Pero es que entre 100 y 120. no sería más lógico hacerlo. Ah, claro, 20-20. No sería más lógico hacerlo por porcentaje. Eso sería Hay la discusión. eso también, claro, es un tema de discusión. Entonces, el primer criterio, o sea, el primer indicador que se usa es el de rango. ¿Y qué hace el rango? Mide la diferencia. O sea, acá, por ejemplo, tendríamos el rango de la desigualdad en el 2010 sería 90 y el rango acá en el 2020 sería 135. No leo el número. ¿Se puede prender la Pero porcentualmente se mantuvo. Entonces, Claro. como es relativo, Profesora, prende la luna, se ve la luz. ¿puede prender la luz Sí. en la pizarra, por favor? Sí, Sí, porfi. sí. No tengo idea de qué estoy hablando. El rango sería el ingreso de A menos el ingreso de B, y en este caso sería 90 en el 2010 y también sería 90 en el 2020. no. No, pues son 130. Va, 135 en el 2020. Hablando de manera absoluta, sí varía, pero porcentualmente relativa no. Claro. Ahora, subí una planilla en los documentos complementarios de la clase y la idea es que vayamos calculando entonces en grupo, que hagan grupitos de A3 o de A4 con los que trajeron computador y lo están usando para que no todos saquen el computador, y que vayamos calculando entonces los distintos índices en esa distribución de ingresos. Entonces la planilla es una planilla Excel con una distribución de ingresos que es la que misma que se muestra acá, y la idea entonces es que abran ahora su computador y vayan calculando el primer indicador, que es el rango. Voy a poner pausa. Ya, ¿qué nos dice la varianza? Es cuán lejos están de la media cada valor. Variación estándar, no varianza. O la desviación estándar. Entonces, ¿cómo se calcula la desviación estándar? Primero se saca el Varianza al promedio. cuadrado. Se pone desviación estándar igual y se marca el todo. La desviación Y estándar. después, Sí, en Excel utiliza igual. Sí, eso la tiene. Ah, de verdad. bueno, Sí, uno puede poner igual desviación estándar y Desviación estándar es de M. Pero es que parece que este es P porque es la Es población poblacional, total. sí. Pero que eso primero, mu, calculamos el promedio. No será la población. Porque son todos los deciles. Porque son todos los vecinos. Ah, claro. De los ingresos. Y después la desviación estándar sería 1 partido en 10. Ah, esto entonces es una muestra. En este caso son 10 deciles, pero si lo estamos haciendo por número de personas, de Ah, pero no se pone M.
la sumatoria de cada ingreso menos El promedio de los ingresos. el promedio dividido en el promedio. Pregunta. Ajá. Voy a preguntar nomás. ¿Esto es algo que espera que hagamos manual en la prueba? O Sí. Pregunto solamente porque llevamos siglos haciéndolo con Excel, entonces para saber si es como... No, Sí, lo vamos a calcular con calculadora. Si lo calculamos con calculadora con Excel o a ¿con mano. esto no? Ah, ya. ¿Esta fórmula? No. Ah, ya. No, lo estoy anotando porque en el fondo para que entendamos Sí, sí. que es la Sí, sí, sí. desviación estándar, Sí. pero es la desviación estándar no más grande. Acá. Y eso vendría siendo el coeficiente de variación. Ya, ahora, ¿qué sería el coeficiente de variación? ¿Sería un índice relativo o absoluto? Absoluto. Porque más o menos el número. la desviación Pero lo estamos sacando del libro. Porque, claro, depende del promedio Sí, del po. ingreso al final. sí, Entonces, relativo. si el promedio del ingreso aumenta, si los dos aumentan igual, esto va a ser, no va a cambiar la desviación estándar. O el coeficiente de variación. Entonces no cambia. ¿Ya lo pudieron calcular? ¿La planilla? Sí. Ya, perfecto. Estos son dos índices, pero la verdad es que no se usan mucho. No se usan mucho porque al final no nos entregan tanta información sobre cómo está distribuida esta desigualdad. Porque nos puede entregar lo mismo como Es que depende. La dos cosa de que... poblaciones, dos distribuciones muy Yo le pusiste distintas P, yo le puse que P. tienen Yo también lo tenía como meme antes, una le puse distinta de pega. distribución a los ingresos hacia las personas de menores ingresos, nos puede entregar el mismo resultado hacia una distribución de mayor ingreso. Distribución de desviación estándar. Lo que se usa usualmente es la curva de Lorenz y el coeficiente de Gini. ¿Qué es la curva de Lorenz? La curva de Lorenz nos muestra, nos va mostrando cómo nos va mostrando Pero eso no es distribución claro, la distribución equitativa. Con esto vamos a partir. Entonces, pero ¿qué muestra la curva de Lorenz? Acá tenemos la proporción de la población, o sea, el 10%, el 20%, el 30%, 40%, etc. Y acá los ingresos acumulados, ¿ya? Entonces, en esta población que es equitativa, el 10% de la población tiene el 10% de los ingresos, el 20% de la población tiene el 20% de los ingresos, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué voy haciendo acá? Yo voy sumando en el fondo el porcentaje de los ingresos. Ahora, ¿qué pasaría? Pero, perdón la pregunta, como estábamos hablando de, dice, el 10% de la población tiene el 10% de los ingresos y qué porcentaje de la población, o sea, como, qué porcentaje de la población semillón, como el más, semillón más bajo hasta el más Hasta alto. siempre ordenado de lo claro, como por decir, de los ingresos menores a los ingresos mayores. Ya, Entonces, siempre acá abajo son los ingresos que tienen menos y a medida que uno va avanzando son los ingresos que tienen más. ya, Que tienen mayores, claro, el porcentaje de la población que tiene mayores ingresos. ya, ¿Ya? Ahora, en esta parte van los ingresos acumulados pero porcentuales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acuérdense que los índices de desigualdad no importa la cantidad total de ingresos. O sea, en el fondo podemos tener un país súper pobre con el mismo índice de Gini que un país súper rico, que tiene los mismos niveles de desigualdad. Entonces, el primer paso acá es calcular los ingresos porcentuales. ¿Y qué hago ahí? Calculo el ingreso de cada decil. ¿qué leí? No, Por ejemplo, Lorenz. si yo tengo ¿En la curva de una- Lorenz o con la curva de Lorenz? vamos Calcula con el tres índice de personas, Gini. Juan, Es por acá. ¿Por qué? ¿Por qué? María, Por acá. Pedro, Área bajo la curva. El área que está ¿Cuál entre gana la dos? equitativa y la de Lorenz versus la otra. María gana 3 y Pedro gana 6. Entonces los ingresos acumulados de Juan sería 2. En el decil de María o en el segundo percentil, en el segundo eslabón, Serían 5. sería 5 y acá sería 11. Entonces este sería el ingreso acumulado. Voy a poner 4, 5 a este para que me entiendan lo que hacemos. No pudiste evitarlo. Bien. Y acá el ingreso porcentual, el ingreso total de la población es 10
El ingreso porcentual de Juan sería un 20%, el ingreso porcentual de María sería un 30%, o sea, o el ingreso porcentual acumulado sería un 50%, y acá siempre al final va a ser Ah, 100. pero para hacer eso. Entonces, si yo construyo después el gráfico de esto, construyo la curva de Lorenz de esta distribución de ingresos, tendríamos el primer punto, 20, 40, yo digo, a ver, el 30% de la población, 33 en realidad, vale, el 30%, el 33% de la población gana el 20% de los ingresos. El 66% de la población tiene el 50% de los ingresos. Y el 100% de la población va a tener siempre termina acá en el 100% de los ingresos. Y después trazo la curva y me daría algo así. Ya, entonces, ¿cuáles son los puntos? ¿Qué vemos con la curva de Lorenz? Vemos, en primer lugar, calculamos el ingreso acumulado y después calculamos el ingreso porcentual acumulado. Ahora, por ejemplo, esto vendría siendo ya el caso 1. Voy a poner otro caso para que veamos la diferencia. Ingreso porcentual. En el caso 2, esta va a ser una sociedad mucho más desigual que esta. Entonces vamos a poner, el primero gana 1, el segundo gana 2 y Pedro gana 7. Entonces el ingreso acumulado sería 1, 3 y siempre 10. Y el ingreso porcentual sería 1, sería 10%, 30% y 100%. Entonces, si graficamos ahora esta sociedad, nos va a quedar algo así, sería el 30% gana, es el 10%, o sea, un puntito por acá. Después el 66% tiene el 30%, o sea, este puntito estaría por acá. Y después el 100% gana el 100%. Y si graficamos esto, nos quedaría así. Ahora, si se acuerdan, el primer gráfico que mostramos ahí, la línea naranja, es la sociedad totalmente equitativa. Y eso siempre nos va a dar una línea recta. Entonces, ¿qué va a pasar? Que mientras más guateada o más guateada sea nuestra curva, más convexa, más desigual es la sociedad. ¿Ya? Entonces, eso nos va a mostrar la curva de Lorenz. Donde la diferencia entre esta línea y la curva sea más pronunciada, va a ser una sociedad más desigual. ¿Ya? Como vemos acá, la sociedad A habíamos dicho que era la más desigual. Si se grafica acá la curva de Lorenz, se puede ver que es mucho más guateada, o sea, está casi cerca del eje de acá. La sociedad B era la sociedad totalmente igualitaria, que vendría siendo la línea blanca. Y la sociedad C es otra sociedad que es, también es desigual, pero no tiene tanta desigualdad como la sociedad A. ¿Ya? ¿Alguna duda de la curva de Lorenz? ¿No? Entonces, en el fondo tenemos la sociedad totalmente equitativa, que vendría siendo tal, y la sociedad totalmente desigual, que sería una sociedad donde nadie gana nada y uno gana todo. Y ese sería el extremo. Y el resto va a ser siempre, va a estar moviéndose entre un punto y el otro. Ahora, como la desigualdad siempre mide, no nos preocupa como del total de ingresos, sino que mide la diferencia, esto siempre utiliza el ingreso acumulado por 5 horas. Ahora, de la curva de Lorenz, nosotros podemos calcular entonces el coeficiente de Gini. ¿Por qué? Porque como habíamos dicho, el área A, mientras más grande sea este área A, del área total, Mayor la más desigualdad. grande va a ser, mayor va a ser la desigualdad.
Y eso es lo que nos muestra el índice de Gini. Nos muestra el índice de Gini. ¿Qué muestra el índice de Gini? De alguna forma podemos decir que el Gini, como aritméticamente, muestra la diferencia entre cada persona. O sea, el Gini sería como, si yo lo calculara acá, va a ser la diferencia entre María y Juan, eso sería 1, más la diferencia entre Pedro y María, más 2, más la diferencia entre Pedro y Juan, más 3. Y esto se dividiría, claro, se divide entre el promedio, o sea, entre 10. Y también se divide entre, o sea, entre el total de ingresos y entre el promedio de ingresos, entre el ingreso medio. 3.33. Entonces acá nos daría 6 dividido en 33. Y en la otra nos daría, entonces, si calculáramos la diferencia, sería 1 más 5 más 6 1 más 5 más 6 dividido en 10 por 3 por 3.3. Entonces 6, 7, 12 dividido en 33. Como se fija, este número es mucho más alto que este número. ¿Ya? ¿Y qué es lo que estamos calculando ahí al final? Es la proporción de esta área, del área A, dividido en toda esta área que está bajo la curva. Sería A partido en A más B. Profe, ¿a dónde sale el 3.3? Es el promedio de los ingresos. Ah, profe. ¿Y el 10? En la totalidad. El total. ¿Ya? Ahora, usualmente esto no se ocupa, esto es como porque en realidad, claro, acá hay 3 personas, pero en la sociedad hay millones de personas, entonces usualmente no se calcula así, se calcula así, calculando como el área bajo la curva. ¿Y qué? ¿Cómo? ¿Qué vendría siendo el área A? El área, o en realidad lo que como se calcula en Gini es como el área A dividido en área A más área B. El área B es como el área bajo la curva del Gini. Ahora es fácil de ver que siempre el área A más el área B, esta parte de acá va a ser 1. ¿Por qué? Porque vamos a tener, esto de acá va a ser 1, perdón, va a ser 0,5, porque Sí. esto va a ser, la base es 1 por 1 dividido en 2, triángulo. O sea, como el área A más área B, entonces va a ser 1, va a ser 0,5. Que es 1 por 1 dividido 2. Y el área A, entonces, va a ser 1 menos el área B. ¿Por qué hacemos esto? Porque en el fondo calcular el área A es muy difícil. Nosotros siempre calculamos el área bajo la curva. 0,5 menos B, ¿o no? 1 menos... Sí. O sea, sí, claro, 0,5 menos área B. Área A. Entonces, poniendo todo esto junto acá, nos daría que el área A, partido en área A más área B, sería 0,5 menos área B, partido en 0,5. Y esto es lo mismo que 1 menos 2 veces el área B. Entonces, esta es como la fórmula fácil de calcular el coeficiente de Gini. Pero amplifico todo por 2. ¿Ya? Ahora, entonces, volviendo al punto anterior, en la práctica, ¿qué hacemos? Primero calculamos los ingresos acumulados, después los ingresos porcentuales acumulados, y cuando ya tenemos esos ingresos porcentuales acumulados, calculamos entonces el área debajo de esta curva. Pero ahí dice otra ¿Qué cosa. sería? ¿Qué cosa? El índice de Gini. Sí, pues. Como en este caso que tenemos barritas, sería como el área de una barrita, de una barrita así, ¿Cuánto eso significa? Para reemplazar ese va a ser el área de una barra así, Sí. más el área de esta otra barra, más el área de esta otra barra. Ah, ya entendí. Eso sería como el área bajo la curva.
Entonces, ¿cuál sería esta de acá? Primero, esto sería 33% por el ingreso porcentual acumulado de acá. Esto sería también 33% por el ingreso acumulado de acá. O sea, por, en este caso, 5. Más el 33% por 5. Y luego entonces sumo esta área más esta área más esta área y nos daría el área bajo la curva, el área B. Bien. ¿Ya? Y luego aplicamos entonces la fórmula de allá para calcular el coeficiente de Gini. Sí. Entonces los invito ahora, quedó claro, los invito ahora a que prueben en la planilla a ver si es que lo logro. Tendría que crear como otra columna para calcular el porcentaje acumulado porcentual. Ya lo avanzamos. Qué paja. Ay, ay, ay. Control X. Entonces la tabla tenemos que ser en este caso Supongo que como cada uno que There is no repito. Shakira, Shakira. Más buena, más dura, más leve. Entonces primero calculamos esto para calcular el ingreso acumulado. Para calcular el ingreso porcentual acumulado. Entonces el ingreso porcentual acumulado de la sociedad A, ¿qué sería? En el primer caso sería solamente esto, dividido en el ingreso total.
En el segundo caso, sería el ingreso del segundo decil dividido en el ingreso total más el ingreso del porcentual del decil anterior. Para el tercer caso, sería el ingreso del tercer decil dividido en el ingreso total más el ingreso acumulado porcentual del decil anterior. Y así sucesivamente. ¿Cuál es tu problema? Que salud. Que hay que fijar la celda. Sí, ahí. Sí, hay que fijar la celda Del 10. 10. Que es el F3. No, ahí. Ah, aquí dice ingreso Y así al- sucesivamente. Ahora que tenemos el ingreso porcentual acumulado, entonces calculamos el área bajo cada barrita. ¿Y cómo calculamos el área bajo cada barrita? Primero estos deciles los pasamos a percentiles, que es lo mismo, es como el decil expresado en percentil sería esto dividido en 10. Entonces el área bajo cada barrita sería este ingreso acumulado. El primer caso sería 0,1 menos 0. En el segundo caso sería este ingreso acumulado por el percentil de acá menos el percentil anterior. ¿Uso el por o más? Profe, Por- Pero no es como el- 0,1 por el- cada el percentil también lo acumuló. No, está restándole con el anterior. Pero es que al final sería Ese es el 0,1 número. por 0.1, sí. Dividirlo por 100. dividirlo por... En este caso, porque siempre lo tenemos por 1, pero por ejemplo nosotros pudiésemos calcular un Gini si tengo el percentil 10, el 45, el 58 y el 100. Ah, claro. Entonces en ese caso hay que hacer la resta. Nosotros estamos importante por pero lo mismo cada que 10, multiplicarlo por claro. 0,1. Porque Estamos acá cada haciendo el vez general. representa un 10% de Ahora la matemáticamente eso sería población. Y horrible. así sucesivamente. Como calcular el área tomando El ingreso acumulado 4 acá. rectángulos ¿Qué en vez estamos de... haciendo acá? Estamos, en el fondo es, como yo tengo 10 barritas, estoy haciendo bajo cada barrita, en esta barrita, por ejemplo, el ingreso acumulado, Porque para poder hacer la Esa integral la tiene que base acá. tener función, po. más ahora tiene la función. diferencia, o sea, este de acá sería 20 Podéis menos 10, imaginarte. eso sería la área de esta barrita. Perdón. Entonces eso es lo que calculo acá, y después se sumaría todo. Igual podríais como graficar esta wea que te tira la pendiente y te tira la conformidad. Por esto menos Pero después tenéis que hacer la integral. esto. Ahí. Por razón. Y ahí tendría el área de cada barrita. Entonces después calculo el área total, que sería la suma de cada, del área de cada barra. pendiente entre cada diferencia. O sea, pero es que si Y estáis ahí con, estáis re rango. con Excel y tenéis todos los datos para abajo, le pedís que te grafique como la cuestión y que te tire la línea de pendiente. Y finalmente Sí, para te pone la calcular el fórmula. PIB, ¿cómo lo hago? Tenéis la Hago fórmula. 1 Igual podéis sacar la menos pendiente. 2 veces Este menos este. esta área abajo. Hacer el triángulo. Pero y no daría una... 0,70. O sea, es más fácil con el Excel, obviamente. Pero se debería ser más. Profe, después puede subir usted este... Sí, sí lo voy a subir, no lo voy a subir antes. Ajá. Para que no... Más grande el Gini, más mayor desigualdad. Entonces, mientras más grande el Gini, mayor desigualdad. Mientras más cercano a 1, porque es el tercero y 1, ¿no? A 0 Mientras más puntos. cercano a 1, es Más mayor desigualdad. Porque en el fondo, si te tengo, si volviendo a algún punto No debería anterior, ser máximo en una sociedad 0.5. así, totalmente desigual, en el fondo el área de acá No, porque es No, dos porque veces. uno Ah. menos Dos veces por fórmula. sería, o sea, 1 Dos veces menos 0,5. 2 veces el área de acá sería 1. Claro, entonces el Gini, este índice que daría es Sacarlo de 0 uno y y dos. 1. Pero más Pero grande ¿lo el calcular? si te da 0,5, ¿Cuánto Lo le toca a la divide en sociedad 0,5 B? y te da. ¿A quién salió? si te da 0,5 arriba, No lo alcanzamos. ¿Qué cosa? ¿No? Para la sociedad B. Ah, 0,1. 0. Ya. 0,1. El problema, y ese es uno de los problemas del índice de Gini, si se fijan, claro, para la sociedad B, que es la línea recta, debiese ser 0. Claro. Pero el índice de Gini, el valor va a depender entonces de la cantidad de
de deciles que yo tome o de la cantidad de percentiles que yo tome. En el fondo, si tomo porque el Gini es ingreso la de otra cada wea, persona, ya me va a dar el entendí. valor exacto. Pero si yo lo voy tomando si yo voy tomando, ¿cómo se llama? El valor de cada decil o de cada percentil a medida que lo desagregue más, se me subestima se sobreestima, Claro, se suma el error. se suma el Si error. lo tomáis cada 10%, el error ya es 0,1. Eso te da eso. Si lo tomáis cada 5%, entonces te da 0,05. Claro. Claro. A mayor número de datos, En el menor fondo, el Lo que error. nosotros debiésemos calcular es el Porque tenemos la áreas de variedad pérdida. por la curva, y acá estamos calculando como barra por barra. Entonces todos estos triangulitos es lo que nos va sobrando. Mientras más bajo, ¿Ya? Entonces ese es uno de los problemas del índice de Gini. es una integral más Ahora, el otro problema del índice de Gini es, de clase de esa integral. ya en este caso, la desigualdad era clara. Está escrito por punto izquierdo, punto central, punto derecho. Gini. ¿El área? Como un Gini liberado. Estaba pasando todo el rato lo mismo. Pero estaba, I'm a genie in a bottle. No, el ingreso porcentual por el percentil. If you wanna be with me. ¿No? Profe, disculpe, cuando hacemos este gráfico en la parte de abajo, en el eje X, ¿verdad? Bueno, ya estaba En pensando la en inglés, población. pero El ingreso de la población. sonaba más divertido. Pero a ti te dio menos 0,1, ¿cierto? Ya. Sí, porque Ya. te pasa para mí. Ya. Mira, 0,72 y 0,73. Se me olvidó dibujar. Pero Ya. Entonces, en este caso, por ejemplo, uno de los problemas del índice de Gini es que depende de la población, o sea, depende de la cantidad de cuán desagregado hago yo mi cálculo. Y el segundo es que a veces nos puede dar los resultados que no son muy claros. En este caso, claro, está claro, por ejemplo, es como parecido al que estábamos viendo. Acá el Gini es de 0,55, que está claro, que es menos desigual que esto, como al solo verlo. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa en este caso? ¿Cuál creen ustedes que es más desigual? ¿La línea desigual 1 o la línea desigual 2? Pueden ser iguales. Pueden ser iguales. Pueden ser iguales. Necesitamos datos. Pero entendiendo que son como acumulados y que va de los más, como de los que tienen menos a los que tienen más, en este caso se dispara justo en el último tramo que los que tienen más, entonces habría más desigualdad, ¿no? Ese es un punto importante, Sí. porque ¿qué pasa? En el fondo, ¿qué pasa acá? Que la desigualdad, ¿El morado? Sí, ahí sí, hay un punto en que ¿cuánto ¿Cuál es valor morado? le damos a los extremos? Claro, yo veo todo azul. Ya. El celeste y el azul. El morado. En este caso, Morado. El morado no es igual. en este caso, claro, hay menor desigualdad No. acá, Es Ah, en pero el azul, man. la desigualdad acá, en el fondo, es como más pareja a lo largo de toda la distribución. Exacto. En el caso azul, la desigualdad se dispara ahí. en la parte de acá en los extremos. Pero, curiosamente, no curiosamente, sino que esto también es uno de los cosas que no son tan buenas del índice de Gini, Era es que gris. le otorga el mismo peso a todas las partes de la población. El Gini, todo el mundo se va tratando de que me dieran otro Gini con que se vieran distintas y que me diera el mismo Gini. Pero claro, en este caso, claramente estas dos sociedades son iguales, o sea, son muy distintas, pero el índice de Gini es el mismo. Entonces, ¿eso qué pasa? Porque eso se llama la sensibilidad que tenemos hacia los extremos. Ya, el índice de Gini asume una sensibilidad de 2. Y esta sensibilidad al final tiene un criterio como el criterio de juicio, es como cuánto me importa a mí el peso, qué peso le entrego yo al extremo superior y qué peso le entrego yo al extremo inferior. ¿Ya? Y para eso, por ejemplo, existen otros índices. Como que son los, o sea, podemos calcular de la familia de Gini, que no lo vamos a hacer porque es una fórmula muy complicada, pero en vez de darle este peso 2, le podemos dar un peso 3, 4. Y ahí estamos diciendo, hey, me preocupa más lo que pasa acá que lo que pasa allá, o me preocupa más en lo que pasa en los extremos. No. ¿Ya? ¿En base a qué establecemos ese peso? ¿En base a qué criterio? Ese peso al final es un juicio que entrega la sociedad. Por eso que hay que tener siempre ojo como que el Gini es solo uno de los indicadores, pero tiene un juicio valórico detrás. Que como que uno no sabe, no es un indicador como el PIB, que el PIB es como más o menos, no es un juicio valórico. El Gini tiene un juicio valórico detrás que en el fondo dice qué valor le entregamos nosotros
a los pesos, a la gente de menor ingreso o a la distribución más alta de los ingresos. No entiendo que al decir como juicio valórico, como juicio valórico. Que es una decisión, tú tienes que tomar una Hay una postura decisión ética. de cuánto ¿En base a qué cuánto criterio? voto. Esa es la Y pregunta. eso es un consenso, y ese consenso es social. Sí, pues, pero ¿en base a qué criterio? ¿A qué valoras? ¿A qué segmento social en función de qué criterio? A lo que opina la sociedad. Están hablando de Chile. ¿Pero qué criterio? Por ejemplo. Me gustan demasiado tus lentes. ¿Qué? Me gustan demasiado tus Gracias. lentes. Estoy seguro. Es que no hay, No hay- entiendo. son consensos, pues no hay un criterio único. Soy una mezcla, estoy diciendo. Y un consenso técnico ético. No, claro, no es un consenso técnico, es un criterio, es súper difícil porque no es como que la gente diga ya pongamos de acuerdo que a veces entregamos. Pero lo importante es tener en cuenta que, por ejemplo, esto es, no es contexto para una sociedad, esto es la desigualdad mundial. Nosotros también podemos medir la desigualdad mundial que se mide en los ingresos de los distintos países. Se me dice que partida, Ocho partidas. Igual, vamos a tomar el desayuno. Vamos. Por el quinto Los desayuno. días no cierran, ¿no? Después no queremos